En el explorador y el IMC. y sistema. ¿Era los dos juntos? No, pues es el La siguiente semana tenía. Adelante. Bueno, checando, como les decía, creo que es la antepenúltima práctica, entonces de práctica y después ya directo tocaba su examen práctico final. Pero el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Yo sé que ya se lo saben, lo han visto en muchas materias, así que capaz de los incluso más fácil todavía entenderlo, que es el índice de masa corporal. Este índice de masa corporal es un indicador, ¿ya? Es un indicador de la relación que existe en el paciente de su peso con su altura. Normalmente, cuando uno está desarrollándose, el peso y la altura tienen que ser concordantes, ¿no? Sin embargo, en muchas situaciones ocurre que personas que tienen un peso de una estatura determinada tienden a tener a veces como más peso o menos peso del debido y eso ya altera la relación altura-peso. Entonces, este índice de masa corporal es un indicador muy importante del estado nutricional del paciente. Eso no se les olvide, estado nutricional. ¿A qué nos referimos con el estado nutricional? Si el paciente está, por así decirlo, bien nutrido o está desnutrido, ¿ya? O si está sobrenutrido, ahí podríamos entrar a hablar de lo que es el término de sobrepeso, obesidad tipo 1, obesidad tipo 2, obesidad tipo 3. Entonces, este es meramente un indicador. El cálculo del IMC es sumamente sencillo. Uno lo puede utilizar, uno lo puede hacer simplemente teniendo los datos del peso y la altura. No es muy difícil conseguir una báscula de peso, no es muy difícil conseguir un tallímetro, en el caso de que no tengamos tallímetro, una cinta métrica, cualquier elemento que nos permita ayudar a medir la altura y otro elemento que nos ayude a medir el peso va a ser suficientes para tener los dos variables básicas de este indicador, que es el índice de masa corporal. Nosotros utilizamos el peso sobre la estatura al cuadrado del paciente, es decir, el peso del paciente sobre su altura al cuadrado. El peso del paciente lo indicamos en gramos, en kilogramos, y la altura del paciente en centímetros, y ahí me va a salir el índice de masa corporal. Fíjense que yo tengo un rango, ¿ya? El rango normal que podríamos considerar, dependiendo igual del sexo y de la persona, el rango normal que podríamos considerar normal del IMC es cuando el paciente tiene una relación de peso-altura de 18.5 a 24.9, casi 25. ¿Sí? Ese sería el rango de peso, de índice de masa corporal normal. Ahora, si ustedes se fijan, el parámetro se puede ir para un lado o para el otro. Fíjense que a medida que si están menos de 18.5 de índice de masa corporal, nosotros consideramos un bajo peso, tal vez un estado nutricional deficiente. ¿Sí? Mientras menos sea el índice de masa corporal, habla sobre el estado nutricional deficiente del paciente. Y si está más de 25, hablamos de un estado de sobrenutricional del paciente o sobrepeso. Fíjense que tenemos varias etapas antes de considerar al paciente que obesidad. El término de obesidad no podemos utilizarlo en cualquier paciente, tenemos que tener criterios para decir ese paciente es obeso, ¿sí? Generalmente, fíjense que el índice de masa corporal de 25 a 30 se considera netamente como un sobrepeso. ¿Qué quiere decir? Que el paciente está un poco más del peso normal que debería estar con respecto a su altura, pero tampoco es que está muy obeso, ¿sí? Está en sobrepeso. Es muy diferente decir sobrepeso o obeso, ¿okay? Si ya empezamos después a estadificar el grado de obesidad del paciente, dependiendo del índice de masa corporal. Si el paciente tiene una obesidad tipo 1 de 30 a 35, una obesidad tipo 2 de 35 a 40, obesidad tipo 3 de 40 a 49, o mayor de 50 de índice de masa corporal, directamente se considera como un índice de obesidad o un grado de obesidad tipo 4. ¿Para qué nos interesa saber eso? ¿O para qué nos interesa saber el IMC? ¿Cuál sería la importancia dentro de medicina? La estadificación o la cuantificación del IMC de un paciente. ¿O lo hacemos por gusto? ¿Qué dicen? ¿O qué opinan? ¿Para qué hacemos IMC? Le decimos, sí señor, usted está con sobrepeso. O sí señor, usted está con obesidad tipo 1. ¿Y eso qué? ¿Nadie? ¿Tiene una idea? A ver, Valeria. Valeria, ¿no? No es Valeria, perdón. A ver, Joel. El concentrado
me gustó más que todo lo que sería si ya tiene alguna enfermedad, pero solo por el peso, ¿qué cosa? ¿Para qué servirá? ¿Qué nos sirve? Saber si tiene menos de índice de masa corporal normal o más. exactamente lo que dijo Joel. Puede avisarte una enfermedad, pero no es que te diagnostica la enfermedad, te habla sobre el riesgo del paciente. Riesgo, ¿sí? ¿Qué tanto riesgo tiene el paciente de poder desarrollar alguna condición debido al estado nutricional o metabólico del paciente? ¿Sí? Nosotros sabemos, y está sumamente especificado, que pacientes que tienen un índice de alto, un índice de masa corporal elevado, tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades de carácter metabólico. Puede ser diabetes, puede ser hipertensión, puede ser síndrome metabólico, puede ser dislipidemias, y ustedes saben ya más allá esas patologías a dónde conllevan. Entonces, en un primer estadio, el IMC nos ayuda a cuantificar el estado nutricional del paciente. ¿Está bien? ¿Está mal? Ahora, si está fuera de lo normal, me ayuda a hablar o a entender un poco del riesgo que tiene el paciente con respecto a su salud. Si el paciente tiene un índice de masa corporal elevado, pues no es algo que digo, ya sí está con sobrepeso, está con obesidad. Tengo que entender también que eso conlleva que el paciente tiene mayor riesgo de desarrollar cualquier enfermedad de carácter metabólico. Y las enfermedades de carácter metabólico, si bien no son transmisibles, son solamente a la persona, van a producir en la persona una larga data de enfermedad que puede conllevar con la muerte del paciente solamente por la alteración de su estado nutricional. Más que todo en el caso de sobrepeso o obesidad. ¿Sí? Las enfermedades metabólicas como diabetes, síndrome metabólico, hipertensión arterial son más aumentado el riesgo de sufrirlas en un paciente con índice de masa corporal elevado. Ahora, en un paciente con índice de masa corporal menor a lo normal, o sea, menor a 18, también habla de enfermedades, más que todo de carácter nutricional, de deficiencia nutricional, tal vez algún síndrome de mala absorción, algo que pueda estar produciendo en el paciente que no pueda tener o no tiene los nutrientes necesarios para el desarrollo metabólico normal. ¿Okay? Ahora, algo interesante del índice de masa corporal, y aquí es donde quisiera anexar para que no solo sea una clase de IMC normal, que sea algo más, que no se les olvide, pero esto otro que les voy a agregar no va a entrar en su examen, ¿ya? Para que no se asusten. El índice de masa corporal, si bien es un indicador del estado nutricional, no es un indicador muy certero. Aquí me voy con eso. Por ejemplo, yo ahorita traigo aquí adelante, y lo vamos a hacer de hecho con ellos, por ejemplo traigo a Luis, o traigo a Ignacio, o traigo por ejemplo a Joel, o traigo a Luciano, y les hago el índice de masa corporal. Yo estoy un poco seguro, así desde mi punto de vista, que el índice de masa corporal va a salir elevado, más de 25. Pero ¿hay una razón? Claro que sí. ¿Cuál es la variable principal del índice de masa corporal? El peso del paciente. ¿Sí? El peso es un indicador medio fluctuante, porque no se olviden que el peso no es realmente en referencia a la masa que tiene el paciente, sino es la relación de la masa con la gravedad. Eso es el peso. La gravedad que ejerce la Tierra sobre mi cuerpo, y eso se refleja con la cantidad de masa que tengo, cuánto peso genera. Entonces eso puede ser variable. Si por ejemplo Joel es un musculoso y no tiene nada de tejido adiposo, tiene mínima cantidad de tejido adiposo, su índice de masa corporal va a ser elevado, pero no significa que tenga un riesgo. ¿Me dejo entender? ¿Sí? La masa magra, el índice de masa corporal no la puede medir, tiene esa limitación. Es decir, puede indicarme un falso de que el paciente está con sobrepeso, sin embargo tiene buena masa muscular. Y ustedes saben que una persona atlética con buena masa muscular también tiene menos riesgo de sufrir una enfermedad metabólica. ¿Me entiendo? ¿Me entender? Entonces, la limitación del índice de masa corporal es que no puede diferenciar la masa magra de la masa adiposa realmente que tiene el paciente. Entonces hay una limitación. Y ahí es donde yo les quería anexar algo extra. Si ustedes se fijan, el índice de masa corporal no es preciso, evidentemente. No es una medida perfecta porque no cuantifica la grasa corporal del paciente. No les dice. Puede, tanto grasa corporal como tejido muscular aumentado, lo toma como igual, como un peso y punto. Entonces puede salir alterado el resultado. En ancianos, un índice de masa corporal regular o bien es entre 25 a 27. Y fíjense que en niños este método no es adecuado. Entonces ahí tenemos dos preguntas, ¿sí? Extras. Si el índice de masa corporal no es un parámetro, no es un marcador totalmente certero para medir grasa corporal,
¿qué otra forma yo puedo ayudarme para realmente cuantificar la grasa corporal del paciente? Pregunta número 1. Y pregunta número 2, si el índice de masa corporal no es útil para validar o valorar el estado nutricional de niños, ¿qué parámetro utilizo? ¿Alguien sabe alguna de las dos preguntas? No está leído. Surgen dos preguntas. Tenemos dos limitaciones, dos problemas y tenemos que buscarle dos soluciones. Para medir, por ejemplo, la grasa corporal se utilizaría tal vez la medición de la circunferencia de la cintura, del tejido subcutáneo del tríceps, circunferencia del tríceps. Excelente. Está bien, eso es correcto. Nosotros utilizamos medidas antropométricas, ¿ya? Principalmente la que más nos interesa es la circunferencia abdominal del paciente, ¿ya? O también circunferencia de la cintura. Hay un parámetro que se llama circunferencia cintura-cadera, ya que relaciona la circunferencia de la cintura con la circunferencia de la cadera del paciente, que no son lo mismo que pasa. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es importante la circunferencia abdominal? Ustedes saben que todo tejido adiposo, principalmente ¿dónde se va a almacenar? Acá, abdomen. Entonces ahí ya podemos tener una relación más certera. Por más que si el paciente está musculoso, ustedes van a ver que los musculosos no tienen buena panza. ¿Ya? Por más grandes bichotes que estén, no tienen panza. Entonces ahí es un índice más certero si hay o no hay tejido adiposo o en gran cantidad de tejido adiposo en el paciente. Ahora, pacientes que realmente son obesos o tal vez no son obesos por causa metabólica, tienen panza, vulgarmente dicho, ¿no? Entonces, ¿qué estudios puedo utilizar yo? Bueno, no qué estudios, simplemente qué puedo hacer yo. Medir perímetro abdominal. ¿Sí? Ahí es donde, por eso la importancia que les dije que traigamos nuestra cinta métrica, porque nosotros agarramos con una simple cinta métrica y medimos el perímetro abdominal del paciente, y en base a ese parámetro, que por cierto, en hombres es 95 centímetros y en mujeres es hasta 85 centímetros. Hasta, ¿sí? O sea, menor de eso debería ser el perímetro abdominal de un hombre y una mujer para ser considerado un perímetro normal. ¿Okay? Entonces, el índice de masa corporal no es certero, no es efectivo. Podemos utilizar las medidas antropométricas. Ahora, ahí yo quiero añadirles una más. Esta sí es extra, totalmente. ¿Ya? Me acuerdo que, se lo cuento esto para que me entiendan de dónde sale esto. Y también algo que me surge mucha curiosidad. Por eso les quisiera que sea una clase un poco diferente de IMC, que no sea la típica, hablamos de IMC, medimos y nos vamos. Hay un índice que se trabajó en el 2013, pero que faltan muchos datos para poder ser utilizado como superior al índice de masa corporal. De hecho, algunos estudios indican que es superior al índice de masa corporal. O sea, en cuantificar el tejido graso corporal para realmente validar si hay o no riesgo metabólico. ¿Ok? Es el índice de redondez corporal. ¿Sí? Este índice de redondez corporal tiene solo dos variables. O sea, la misma que el índice de masa corporal, pero son diferentes. Ahí no utilizamos el peso, porque nuevamente les digo, el peso es altamente fluctuante. Va a variar porque solamente el peso te está diciendo en la masa que tiene el paciente cuánta peso ejerce o cuánta es el peso que ejerce, la fuerza que ejerce contra el suelo, la gravedad, ¿no? Pero en acá nosotros utilizamos la variable de la altura, sigue siendo la altura un parámetro importante, y utilizamos la circunferencia de la cintura, ¿sí? Quería mostrarles, se la voy a mostrar cuando empezamos a medir la índice de masa corporal. Es una fórmula un poco más compleja, ya no es solamente peso sobre altura al cuadrado, es una fórmula que tiene como objeto el cuerpo humano como una elipse, ya es como una figura más tridimensional, entonces uno puede cuantificar la grasa corporal. Ahora, ¿cuál sería la limitación de este índice de redondez corporal para nosotros? Es que no hay suficientes estudios en Bolivia, ¿ya? Cada país, por ejemplo, los países del primer mundo tienen sus estudios de corte. ¿A qué se refiere eso? Y ya tienen sus parámetros. Para los de Europa, si está mayor a tanto, tiene riesgo de síndrome metabólico. En China, si tiene mayor a tanto, tiene riesgo de síndrome metabólico. Pero en Bolivia no hay estudios, ¿no? Ahora, ahí deja una duda
¿De qué se podría hacer? Estudiarlo, porque no es nada difícil estudiar un índice de regularidad corporal, solo necesitan altura y se cubren dos cosas que sacamos ahorita mismo para poder utilizar un índice de regularidad corporal. Ya, así que si a alguien le interesa investigación, no hay estudios de corte en Bolivia y peor en Santa Cruz. ¿Ok? Se me fue lo que iba a decir. Ya. Ahora, volviendo al tema, antes de desfasarnos un poquito más, obviamente el índice de masa corporal elevado aumenta el riesgo de la persona a sufrir ciertas enfermedades de carácter metabólico. Ahí vamos a hablar principalmente de enfermedades cardiovasculares, cardiopatías, todas las cardiopatías que ustedes se acuerden, infarto agudo de miocardio, accidentes cerebrovasculares, que son las causas más comunes de decesos en pacientes con obesidad o pacientes con índice de masa corporal elevado, diabetes. El riesgo de sufrir diabetes es una enfermedad que en un principio es prevenible o prevencible, pero no sé si el término es prevenible o prevencible. Se puede prevenir, pero con el mismo hábito o dieta el paciente puede llegar a terminar con un cuadro de diabetes, ya que esto una vez que se establece la diabetes no hay reversibilidad por si acaso. ¿Okay? Trastorno del aparato locomotor. El paciente con obesidad, ustedes van a ver que los pacientes con obesos tienen mayor sobrecarga mecánica por el peso. ¿Sí? Obviamente es lógica, si tienen más peso sobre su articulación y más desgaste sobre la articulación, entonces tienen mayor riesgo de osteoartritis, pacientes que tienen obesidad. Esto más que todo esto son obesos, ¿no? Y cánceres, algunos cánceres se asocian con el aumento del tejido adiposo. Lo van a estudiar mejor yo creo que lo han visto en patología, o si no en fisiopatología capaz lo vean, yo lo vi en fisiopatología también. El tejido adiposo tienen una capacidad ilimitada de almacenamiento. Usted puede tener el tejido adiposo la cantidad que quiera. Obviamente no es bueno, porque cuando uno empieza a tener mucha masa adiposa, inicia lo que se conoce como lipotoxicidad. El tejido adiposo en exceso es tóxico para el mismo cuerpo. Entonces, tiene mayor incidencia del desarrollo de algunos tipos de cánceres, ¿sí? Porque produce algunos tipos de factores, etc. ¿Okay? Entonces, de manera general, la obesidad tiene un alto riesgo de tener o de conllevar a una enfermedad metabólica. Y fíjense que el índice de masa corporal tempranamente ya me está avisando del riesgo, ¿sí? Pero obviamente considerando si es masa adiposa o es masa muscular. No podemos confundir eso. No podemos decir al paciente que, por ejemplo, Luis o Ignacio, que vienen con un cierto tejido muscular, y decirle, no, usted está con sobrepeso. ¿De dónde? ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta esos criterios. ¿Ok? Ahora, ¿qué preguntas de investigación? ¿Qué patologías predisponen a un índice de masa corporal de delgadez extrema? ¿Y qué patologías predisponen a sobrepeso o la obesidad? Eso es como tarea, obviamente, para revisar la guía. Ahora hagamos el ejercicio. ¿Quién me quiere ayudar? Bueno, me va a ayudar el que le dije: Ignacio, Luis, Luciano, Douglas me va a ayudar, hermano. Todos ellos vengan acá. Ignacio, Douglas, Luis. Necesitamos dos parámetros, ¿ya? Peso, altura, en el caso del índice de masa corporal. Me gustaría ponerlo así: IMC versus BMI, ¿ya? Vamos a ir con el más fácil. Este ya se lo saben de memoria: el peso, el índice de masa corporal, peso sobre altura. Necesitamos obviamente una calculadora para no pelar, ¿ya? Entonces ustedes me ayudan con el cálculo y yo les ayudo con los datos. Esta balanza de acá es antigua, ¿sí? O sea, evidentemente hay formas más óptimas de buscar el peso y la talla así, pero tenemos esta acá, así que en los hospitales que nosotros trabajamos o que podemos ir a ver, igual ahí predominan estas balanzas. Entonces, mínimo tienen que saber usar la balanza, que no es nada del otro mundo. Fíjense que para que esta balanza se considere el peso de la persona, aquí tiene una barra metálica que tiene que quedar equilibrada. ¿Sí? Fíjense que ahorita está caída abajo. En algunos casos puede estar arriba, digamos, ahí del todo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que para que cuantifiquemos el peso del paciente, que quede ahí, en el medio. Ni arriba ni abajo. Entonces, a ver, subiste, Luciano. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Si ustedes se dan cuenta, esto está... No sé, hizo ya, de lateral. ¿Era un ejercicio de lateral? Del otro lado. Sí. Ya, espera, Luciano. Ahora fíjense, esto está arriba. Significa que no hemos llegado al peso, tenemos que equilibrar el peso. Si nosotros vamos bajando, esto baja. ¿Sí? Y aquí tiene cuantificadores. Entonces estimamos
el peso del paciente. ¿Cuánto pesaba? Le pregunté una buena pregunta. ¿Cuánto te acordás que pesaba? 90. Entonces podemos empezar por ahí a buscar. Entonces fíjense que aquí estos me indican en decenas de kilogramos. O sea, aquí hay 80 kilogramos, 40, 60. Pues vayamos a 80. Fijemos que todavía sigue bajo. Entonces podemos utilizar las unidades. Esto ya son kilogramos, pero en unidades. 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Vayamos a ver con 88. No, mucho. Sigue siendo poco peso. Ah, ¿verdad? 90. Está más de 90. 95. 100. Ya nos pasamos. O sea, está entre el rango de 95 y 100. Y voy buscando así. A ver, 97. 96. Quédate quieto. Puede ser, está por acá. Un poquito más. Ya, vos quédate quieto. Aquí en la línea. De hecho. Ahí está. No, así. Vos quédate quieto. Entonces, ahí quedó equilibrado lo que necesitamos, ¿no? 95 punto... 700 gramos. 95-700 gramos. Ya 95 kilos con 700. ¿Se entienden, no? Anótenlo, Luciano, 95-700. Ese es su peso. Ahora, para medir la talla, fíjense que tenemos un detallito igual. Este tuyo, ¿Ya? Este lo vamos a decir. Entonces, ¿qué necesitamos que para obviamente no estamos tomando en cuenta, Luciano, la ropa. Evidentemente, para medir el peso, claro, para medir el peso tendríamos que evitar que el paciente esté con la menos ropa posible o lo más ligero posible. No literalmente, ¿ya? Pero que esté con la ropa más ligera posible. ¿Sí? De hecho, las medidas antropométricas se toma el paciente con ropa interior, nada más con ropa interior. ¿Ok? Ahora mira, señor. Para medir la talla del paciente necesitamos que el paciente esté recto, 2 talones juntos y la mirada en el plano horizontal recta. ¿Ok? No encorvado, no recto y mirada horizontal, mirada en el plano horizontal. Y nosotros utilizamos en este caso esto. Fíjense que simplemente agarramos esto, lo subimos lo más que podamos. Ahora ayúdame. Experimentos grandes. Sin presionarlo tanto. Y aquí les marca exactamente la altura. 1,77. ¿Okay? Aquí lo van a ver. A ver, no veo. Entonces el Luciano mide 1,77, pesa 95,700. ¿Cuánto es el índice de masa corporal de Luciano? 30.5. ¿30.5? A mí me sale eso. Puede ser. ¿Cuánto medía? ¿Altura? Yo digo que el IMC de Luciano está 30.5. exagerado. 30.5. No considero que Luciano tenga tanta tejido adiposo como decir está en sobrepeso. A ver, Luciano, ¿cómo nos podemos ayudar? Cinta métrica. ¿Qué vamos a medir? La cintura, la circunferencia de la cintura. ¿Sí? Ven, es que solo te depuras el abdomen. O sea, ¿cuáles son los puntos de referencia anatómicos que nos guiamos? Cretas ilíacas. ¿Sí? Entonces sienten las cretas ilíacas, ahí empiezan. Y empiezan a rodear firmemente en el plano horizontal. ¿Ok? Yo lo voy a hacer con esto. Yo 2 cintas métricas. Así me Voy a habla. reír 2 cintas métricas y se le va a poner lloré acá. Sin 3, sin 3, sin 5. Es el estándar europeo. Si fuera, o sea, digamos, si hiciéramos un poquito más exacto, estaría por ahí. 100. ¿100? 100 de circunferencia de la cintura. Ya cae. El valor normal es hasta 95 en pacientes hombres. Entonces está un poquito elevado. Entonces, ¿qué concluiríamos realmente de ese IMC y esa circunferencia Es cierto. de cintura de Luciano? Que es errado y él es delgado. Altura, a ver, 1,77 dividido en 3. ¿Qué concluimos de eso?
Claro, está en sobrepeso. Por índice de masa corporal, un poquito de obesidad. Cero me salía. Claro, en ese parámetro. Una consulta, ese en el que se usa la cintura. ¿Es al cuadrado? Se divide. No. Les voy a mostrar ahorita la fórmula, todavía no hagan eso. Vamos al final. ok. ¿Ya? Pero solamente así, ¿qué entienden de su paciente Luciano? Tiene un índice de masa corporal 30.5 y tiene una circunferencia de cintura de 100 centímetros. ¿Qué entienden como médicos? Tengo un crítico. ¿Ya pues? Díganle a Luciano, ¿qué entienden? Está mal en su dieta. Porque está. ¿Del hígado? No. Mal de la dieta. Mal de la dieta. Está un poco elevado ¿Qué, de peso. ¿Qué le dices a tu paciente? Pues seamos serios. Lo más mortal. Evidentemente tiene malos hábitos y habría que corroborar con otros estudios. Claro, pues chicos. El paciente tiene riesgo, puede aquí a unos años sufrir diabetes, hipertensión, accidente, infarto, lo que ustedes quieran. Y eso es lo que uno tiene que evitar. Ustedes como médicos tienen que prevenir que el paciente se enferme o se muera, ¿no? Pero más que todo que se enferme. Entonces en este caso que el paciente ya me está avisando un riesgo, le medí el IMC, le medí la cintura y me está avisando del riesgo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que decir al paciente? Cambia hábitos, dieta, ejercicio, deje tales cosas que son afectantes. Tengo que ayudar al paciente en ese sentido. ¿Ya? Pero se entiende las dos cosas básicas, ¿no? Circunferencia y índice de masa corporal. A ver, Ignacio. Igual está con ropa, ¿ya? ¿Cuánto pesaba la última vez? 72. Bueno, es de Según el Partamos con europeo, 70. obesidad claro. Según Corea, obeso promedio. Según Japón. Según Japón, yo estoy sobrepeso. No tiene nada que ver. Yo soy una abominación en Japón. La sustancia de Dios. Y padezco enanismo según Japón. Padezco hiperpigmentación según Japón. Vedetta estaba pitireada de la nada. Hay que medir el brazo. Ya pongámosle que se equilibró. Estaría en 74,300. de peso. Obviamente tomando en cuenta que está con toda la secretaria puesta. Ahora, mira, Pero la ropa solo que sale del carro, nada más. hay Mi una- IMC 90.000. Ah, no, no sé. Después me saco mi IMC. Pero este tipo de obesidad. Yo te saco. El mejor tiene que estar en el plano frontal. No es mirando arriba, es recto. ¿Sí? Yo creando esa data. Marca. A ver, ¿cuánto te puede bajar? 1.70, 1.69, 70. ¿Es correcto, doctora? Y yo, negando bien. ¿Cuánto Aussie? Ignacio tiene 1.70 de altura. Desde no me anoté. Vos estás por 94,500 y estabas con 1.77. Y Ignacio está con 1.70 y está con 74,300. Tiene Ese es su peso y su altura. Y Está bien. su índice de masa corporal. 25,7. Ídolo. Bien. Estándares de Bolivia. Yeah. Tomando en cuenta que está con un poco más de ropa, podemos decir que está en 25, póngale. Entonces, normal o por ahí, digamos. Ahora, ¿cómo realmente configuraríamos? ¿O cómo otro parámetro que nos ayuda es circunferencia de la cintura? A ver, vos, Luciano, tomar la circunferencia de la cintura. Ven, Ignacio. No se olviden, siempre el parámetro es las crestas ilíacas, se sienten. Ah. Acá abajo. ¿Esa es la cresta ilíaca? ¿Dónde es su cresta ilíaca? Acá. Pero ¿por qué no en la cintura? Esa es Horizontal. cadera. Sí, dale. Claro. ¿Por qué no en el público? Aussie no es acá, no es cadera eso. Cintura. Cadera, todo tiene cadera. Cadera. La cintura. Yo.
¿Cómo? ¿Por qué mi cintura está más larga que mi cadera? Ñe, al revés era. Circunferencia de la cabeza. 84. Valores bolivianos. Ñe. ¿Qué dirían de Ignacio? Está bien. Sanito. Por el momento no presenta ningún riesgo. ¿Se entiende lo que van a hacer ahorita? Ya. Van a trabajar en parejas. Les voy a dar exactamente 30 minutos, demasiado, para que puedan hacer de todos los datos de su pareja: índice de masa corporal, talla, altura y circunferencia de cadera. ¿Ok? Vayan a trabajar. Bola al piso. Pueden ocupar esta balanza, pueden ocupar la balanza de atrás. Si necesitan más balanza, voy a intentar traer otra balanza. Esto ya no se ¿Y por qué me lo llevaban atrás? Agarra esa balanza. Yo me bajé hasta abajo. 23,5. ¿Y su circunferencia de cintura? 83. Bien. Eso es Luis. Segunda persona. Joel. Pesa 87. Mide 1,83. Es índice de masa corporal. La diferencia es de 103. ¿103? Sí. ¿Segura? Sí. Ok. ¿Y su IMC? 25. Ok. ¿Qué más dije? ¿De Ignacio? El peso es 74,300 kilogramos. 74,300. ¿Qué más? Una altura de 1,70 1,70. Ya. y índice de masa corporal de 25,25. ¿Y su circunferencia? Bien. ¿De qué más les dije? De Douglas. ¿Quién tiene Douglas? Mide 1,84. 84. Pesa 97. Ya. Pesa 92. Su IMC es de 34,7. 34,7. ¿Bien calculado? Sí. Ok. ¿Y su circunferencia? 97. ¿De qué más dije? De Jacqueline. De las dos chicas. A ver, de Valeria. De Darling. Su peso es 57, 57, altura 1,56, 56, índice de masa corporal 23,7 7. y circunferencia 70. Y de Yasmín, Peso más fuerte, ¿dónde escucha? 81,5. 71,5, Altura 1,71, 71. Y índice de masa corporal 27,8. 27. 27,8. ¿Y su circunferencia? De la cintura 90. Ok, hasta aquí. Mientras Luciano extrapola los datos, me vas a editar porque el primero todo va a cambiar. Mientras Luciano extrapola los datos con el BRI, vamos a hacer análisis simplemente de lo que ya tenemos. Por ejemplo, hablemos de Luis. ¿Qué vemos en Luis con esos datos? ¿Tiene algún riesgo metabólico? ¿Presenta algún factor de riesgo? Sí, no, ¿por qué? Tiene un índice de masa corporal y el rango normal. El índice de masa corporal está normal. Su circunferencia abdominal o su de cintura cadera está normal. En teoría, Luis no tiene ningún factor metabólico. Debería seguir tal cual, ¿no? Joel, su índice de masa corporal está a 25. Su circunferencia abdominal 103. 103 me dijeron, ¿no? ¿Qué decimos de Joel? Está un poco elevado. Está por riesgo. Significa... A ver, quiero que ustedes me lo digan antes que yo lo diga. Camila, ¿qué significa? Joel tiene IMC de 25 y tiene su circunferencia de 103. Puede variar con respecto a lo que es alto, pero estaría dentro de lo normal. Podemos decir que tiene un poquito más de tejido adiposo por la circunferencia, ¿ya? Solamente por eso.
poquito más de eso y ya. Ignacio. A ver, Gabriela. Tiene IMC de 25.5, circunferencia de 84.5. Bien, porque las circunferencias también son los parámetros. Y el IMC también puede variar según el fenotipo del cuerpo. Exactamente, normal, aparentemente. Douglas, quiero que me responda Victoria. Douglas tiene 34 de IMC,7 y tiene circunferencia de 97. ¿Qué decimos de Douglas? Él presenta, ya no tiene, digamos, sobrepeso, ya está en otra etapa de obesidad. La profesora va a poder adquirir algunos metabólicos, esa forma de la alimentación en cuanto a la circunferencia de su estructura también, que para los 45 varones, entonces puede presentar problemas de deterioro del cuerpo. ¿Ya? La lógica, o sea, sí está bien lo que dijo Victoria, tiene un IMC elevado, ¿sí? O sea, podríamos decir obesidad tipo 1, ya. Pero también tenemos que tomar en cuenta la complexión física de Douglas, digamos, no es, aparentemente no es obeso. Y su circunferencia no es tan amplia, o sea, sí está un poco elevada, pero no es tan amplia. Podríamos decir que sí, no. Aquí, a ver, no sé si te puedes saltar al de Douglas y decirme su BRI. Aquí está en la tabla ahí con todo. Gracias. BRI 4.1. Y creo que este es el mejor ejemplo que yo les puedo dar a ustedes. ¿Ya? El BRI de Douglas es 4.1, 4.01 y menos de 1. Y el corte, por eso les digo, no hay estudios en Bolivia, pero nuestros primos hermanos, los peruanos, su estudio de corte de ellos es hasta 4 del BRI. 4,5. 4,15. 4,15. La menor a esto debería ser el BRI de una persona normal. Entonces, por más que aquí el índice de masa corporal de Douglas me avisa de una obesidad tipo 1, realmente el que me toma en cuenta que es el BRI, la grasa corporal real, no está tan alarmante porque es 4.1 o 4.01. Entonces, ¿me dejo entender? Creo que ahí es el ejemplo perfecto de que el IMC no es un parámetro 100% factible, ya tiene variabilidades. Por ejemplo, Douglas no tiene complexión obesa, ¿sí? No tiene complexión obesa, ya tiene una complexión normal, como para decir que es obeso tipo 1. No tiene que tener cuidado con esa manera. En teoría, Douglas no tiene riesgo de alguna enfermedad metabólica. Por ejemplo, Luis tiene un BRI de 2,77. Si el rango es hasta 4,15, está súper dentro de lo bajo. O sea, tiene menos que grasa corporal. Está bien. Joel es el que tiene 4.66. Pero ¿sí? ya está bien, ¿o no? Está elevado el BRI. Él sí tiene riesgo por la circunferencia. Y nos avisa su circunferencia abdominal, de hecho, ¿dónde está? 103. Por más que su IMC esté en 25, la circunferencia abdominal les habla de la cantidad de tejido adiposo que tiene. No te estamos insultando, estamos hablando de vos. Entonces, aquí sí hay riesgo metabólico. Deberíamos, ahorita vamos a hablar de qué deberíamos. De Ignacio, normal, 4. De las chicas, de Yasmin. Ah, no. A ver, de Yasmin, metelo en otro. Yo sé que Darwin está en lo normal. No estoy diciendo que Yasmin está en lo normal. Como ¿Qué dice? Ella tiene 1,71 un oblicuo. y 90 de cintura. La siguiente. Eso no me gusta. Ah, el Darwin ¿De es qué? Vale. 1,56. Bueno, ¿Una estructura de cuánto? 1,56 y circunferencia de 70. hay como unas fallas técnicas. Ah, ya los nombres intercambiaron después de que acabes. Circunferencia de 70. Blind. Ahora los nombres modificarlo. Esa es de Yasmin y la otra es de Valeria. Un momento. Ahí está. En el caso del estudio de corte para mujeres, obviamente es menor siempre. El estudio de corte en mujeres es de 3.7, que es casi 4 para mí, ya, pero 3.7. Yasmin sí estaría con un riesgo elevado. En cambio, Darlene no. Sí, por eso le pedí a esas personas específicas. Fíjense,
Si bien no hay parámetros en Bolivia del BRI, ¿ya? Sería muy bueno tener parámetros en Bolivia del BRI, pero no somos tan diferentes de los peruanos, ¿ya? En ese sentido. Entonces podríamos utilizar, tienen la misma dieta, tienen casi, bueno, un poquito, una dieta un poco más pesada tienen ellos que nosotros. Mentira, nosotros tenemos más dieta más hipercalórica que ellos. Nosotros tenemos 50 yucas en nuestro almuerzo, 20 papas, nuestro almuerzo es papa, fideo y arroz, todo junto. Súper calórica, ¿ya? En teoría, por ahí andamos. Entonces, eso. Cuando un paciente tiene un IMC elevado o un BRI elevado, tiene circunferencia abdominal aumentada, ya me está avisando de muchos riesgos. ¿Qué se hace con esos pacientes? Lo primero, aconsejar, tratar de cambiar. Decirle, señor, si usted sigue así, va a llegar a esto. Debería hacer esto. ¿Qué es lo que debería hacer un paciente con estos factores de riesgo? Eliminar los factores de riesgo. Los factores de riesgo más predominantes son el sedentarismo, la dieta, la mala dieta, es lo que les digo. Si ustedes le preguntan, por ejemplo, hacen una investigación de qué almuerza, por ejemplo, una persona que trabaja día a día en el mercado, ¿ya? Probablemente va a decir, yo desayuno pan, unos 3 panes, me como una leche de por ahí, me almuerzo un pollo que tiene papa, fideo, arroz y un pedacito de pollo, o sea, la presa del pollo del económico es pues así 5 y con todo el arroz que meten, y ceno otro pollo. Tiene factores de riesgo en dieta, entonces modificar dieta, modificar la actividad física, ¿sí? Ahora, cuando el paciente ya tiene las enfermedades, diagnosticar las enfermedades, la que más nos preocupa es que el paciente pueda desarrollar el síndrome metabólico, ¿sí? Este síndrome metabólico se caracteriza por la presencia del paciente de hiperglucemia en ayuno, que en la siguiente clase vamos a hablar de esto, hiperglucemia. El paciente tiene una circunferencia abdominal mayor de estos parámetros, tiene dislipidemias. Aquí nos basamos con dislipidemias, triglicéridos aumentados, LDL aumentado, colesterol aumentado, HDL disminuido, y tiene, hay un criterio más que se toma del síndrome metabólico. Lo van a buscar, ¿ya? Pero entonces el paciente desarrolla, y ese síndrome metabólico predispone a todas las enfermedades que hemos hablado: infartos, diabetes, accidentes cerebrovasculares. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Entonces lo más importante del IMC es, cuando identificamos un paciente de riesgo, intentar modificar su dieta, modificar sus hábitos. Obviamente no podemos modificarlo por él, pero indicarle todo lo que necesita saber y todo lo que le puede pasar si no modifica los hábitos y la dieta y todo lo que hemos hablado. ¿Se entiende? Entonces, creo que lo que más importa, este tema sí entra en el examen práctico, entonces tienen que sí o sí saber calcular IMC, saber calcular la circunferencia. No, esta fórmula no les veo, o sea, es algo que yo les quiero añadir extra, pero no va a entrar. Y interpretar qué significa, interpretar qué le van a decir a su paciente, ¿sí? Qué cosas se les recomienda, qué cosas no se les recomienda, todo eso, ¿ok? Si no queda alguna duda, creo que nos podemos ir. Regaban de la nada. Re infieles en la